Este 4-4-2 se las trae, ¿ah? Esto es ¡al ángulo! ¡Eso! Muy buenas noches y bienvenidos de vuelta. Buenas noches con todos. Quiero presentar de inmediato a nuestro invitado de hoy. Preparador físico de los más grandes, de los dioses. Ha estado ahí con ellos y ha vivido las seguramente más grandes experiencias que muchos el día de hoy quieren escuchar. Así que recibamos por favor con un fortísimo aplauso al gran Fernando Signorini con nosotros. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bien. Hagamos una vez más la mano para que los televidentes vean este protocolo. ¿Ah? Pulegalerico. Exacto, ¿cómo está? Te presento a unos amigos que me acompañan esta noche. El señor José Chávarri, quizás el personaje más crítico de todo el panel. El señor Diego Rebagliati, que es el que hace la síntesis de todos los partidos de una manera extraordinaria. Tiene un récord de 17 segundos contando un partido de Champions. Es alucinante. Y eso que era complicado, ¿no? Sí. El señor Ramón Quiroga, a quien ya conoces, ¿no? Y seguramente con el que contarán algunas anécdotas. Y el señor Pedrito García, con quien te cruzaste en la puerta. Y para el cual te pido que estés preparado. Porque le agarró la lluvia al profe en la puerta porque se encontró con Pedro. Sí, las preguntas de Estaba Pedro chispeando. suelen ser extensas, pero muy interesantes. Bueno. Pues no le digas eso, que lo vas a desanimar, pues. Fernando, ¿qué tal? No, Empecemos con la primera pregunta, que es de Pedro García. ¿Para qué veas? voy a desautorizarlo rápidamente a él, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa. Primero, tú lo has presentado bien, ¿no? Y mi tema era el siguiente, ¿no? Signorini ha sido posiblemente el responsable del mejor Maradona. Maradona estaba repleto de talento, todos lo sabemos. Pero para que eso funcionara, tenía que volar físicamente. Quiero que nos cuentes cuándo y cómo conoces a Maradona y cómo te involucras con él al punto de hacerlo rendir físicamente como Maradona rindió. No fue larga, ¿no? No. Tendría que ser muy larga la respuesta, pero voy a tratar de sintetizar, si bien la síntesis no es uno de mis fuertes. A Diego lo conocí el 6 de junio del año 83 en Barcelona, a donde había viajado, recién casado, sin conocer a nadie, sin billete de vuelta, porque yo quería hacer mi experiencia europea, pero comenzar por el técnico que más me había seducido, no solamente por el juego de sus equipos, sino fundamentalmente por el lineamiento ético que él le daba al hecho deportivo. Así que, autorizado por César Menotti, que de él se trataba, comencé a asistir a los entrenamientos del Barcelona en el Nou Camp, y un día, el día anterior a la final de la Copa de la Liga contra el Madrid, partido de vuelta en Barcelona, conocí a Diego y a partir de ahí se empezó a establecer una relación diría de mucho afecto, ¿no? De mucha simpatía desde el comienzo, hasta que el 24 de septiembre del 83 yo tuve la inmensa suerte de que un vasco muy grandote, Andoni Goicoechea, le rompiera el tobillo a Diego. O sea, la desgracia de Diego fue mi fortuna, porque yo estando ahí como preparador, a mí no me gusta decir preparador físico, bueno, pero esto es otra cosa, comencé a ayudarlo en la tarea de recuperación dinámica, porque la parte de rehabilitación la hizo el doctor Rubén Darío Oliva, que había sido médico de la selección de Menotti en el 78 y en el 82. Y así que un día se sentía muy cómodo con los trabajos a los que yo lo sometía, y me propuso lo que en ese momento era una idea descabellada, que yo me quedara a trabajar con él como su preparador físico personal. Él en ese momento no se estaba dando cuenta que estaba inventando una profesión, porque no existía el preparador físico personal para deportistas de deporte de equipo, mucho menos en el fútbol. Y bueno, y comenzamos entonces a recorrer un camino que duró casi 10 años. Y bueno, tuve la suerte de acompañarlo hasta la cima y ser también, ¿por qué no?, testigo de su caída a ese profundo abismo que te lleva a la adicción, ¿no? En esa línea, Fernando, Pedro hizo la introducción por el lado de Maradona, que sin duda debe ser uno de los capítulos más atractivos de tu carrera. Pero a mí, cuando me comentaron que venías, lo primero que se me ocurrió es pensar que hay, tú no te gusta la palabra preparador físico, recién lo decías, pero que hay pocos preparadores físicos en el mundo identificados con un estilo de juego, que es algo que tú siempre has resaltado, y tu relación con Menotti.
Sin embargo, te tocó vivir el 86 de cerca, que debe haber sido una de las más grandes alegrías que has tenido al lado del otro lado Sí. del Rubicón. Claro, al lado de Bilardo. Entonces te quería plantear esa especie de, no sé si contradicción o dicotomía que se te planteó de vivir un momento tan alegre con alguien que hacía las cosas de una manera a lo mejor tan distinta a lo que tú mismo hubieras hecho desde lo colectivo, ¿no? Sí, bueno, pero fundamentalmente también, yo creo que también a Carlos le gustaba formar el mejor equipo posible. Potenció a Diego hasta la exasperación, tal es así que le quitó la titularidad de la capitanía a Daniel Pasarela para dársela a él. Eso le sirvió a Diego como para fortalecer aún más su autoestima, que siempre era muy alta. Pero yo lo que siempre discutía de Carlos y lo que nunca me gustó y no me va a gustar nunca, es el hecho de que él no reparaba en medios para lograr los fines. Para él lo importante era ganar y si era de cualquier manera, aún utilizando cosas rendidas con el reglamento. Que no fue en el Eso Mundial. era un eufemismo, en definitiva Claro. la trampa. Bueno, yo con eso no estoy de acuerdo. La Pero en el trampa para Mundial mí, En el Mundial no, está claro. sí, aún en el Mundial. Porque todavía se recuerda perfectamente, total es una historia que ya han contado más de uno, el famoso bidón de Branco. Ah, bueno, en el otro Mundial. En el Mundial no. Entonces, en el para 94. mí, una victoria apoyada en ese tipo de recursos. desvalores no. No, porque además nosotros trabajamos también y nos tenemos que comprometer con el futuro de las nuevas generaciones. Y entonces, ¿cuáles son los mensajes? Después nos quejamos de la sociedad está muy mal. Pero ¿cuáles son los estímulos que le mandamos a los chicos? ¿Que hay que ganar de cualquier manera? No, porque entonces también hay que vivir de cualquier manera. Y yo no quiero vivir de cualquier manera, yo quiero vivir de la mejor manera posible, porque he recorrido el mundo y sé que se puede vivir de la mejor manera. Es verdad. Rápidamente, para confirmar la síntesis, ¿qué es lo que ocurre en el Mundial del 94 para los que nos ven y no saben? No, yo hablaba del 86. Yo hablaba del Mundial del 86 porque Fernando estaba acompañando a Diego, a Maradona en ese Mundial y el técnico era Era Bilardo. Bilardo. Sí. Claro, cuando él era del palo también de en el Menotti. 90. También es cierto, y esto ya es una observación mía, que creo que el enfrentamiento Menotti-Bilardo, si bien existe, fue más exacerbado por la prensa Sin de duda. lo que realmente era. No eran tan distintos, ¿no? Al final querían lo mejor de Maradona. Claro, porque el morbo vende mucho más que la cosa que no trasciende, ¿no? Entonces, siempre está, y los argentinos somos muy afectos al maniqueísmo. O sea, o es todo para un lado, es blanco, o es negro. Y yo creo que, no, a mí el resultado no me importa si los medios que se consiguen están al límite del reglamento. Es una debilidad del carácter que yo no me permito, ¿no? Porque además tengo que también hacer honor a esos grandes maestros que tuve, como yo he tenido charlas maravillosas con don Alfredo Di Stéfano, con Enrique Omar Sívori, además con gente de la cultura, porque como el fútbol es cultura, bueno, yo también, a mí me gusta recorrer también esos lugares y esos personajes y he tenido la tremenda fortuna de conocer gente maravillosa como Eduardo Galeano, como Joan Manuel Serrat, estar 5 horas en la Casa de Revolución junto a Fidel Castro. Y entonces eso es como que me hace comprometer a tener mucho cuidado con las cosas, no tanto con las cosas que digo, sino con las cosas que hago, porque a lo mejor hablo de una manera y después actúo de otra, ¿no? José. Sí, yo tenía una pregunta en mente, bueno, aún la tengo, pero no sé si ya la respondió al principio cuando hablaba de Menotti. Entiendo que es la persona que más lo ha inspirado, porque yo estuve leyendo también mucho de lo que ha sido su trayectoria, y como usted acaba de decir, por ejemplo, conoció a Castro. ¿Qué persona, no solamente en el deporte, sino en general, cuál ha sido la que más lo ha impresionado, la que más ha influido en su pensamiento? Fidel, sin duda. Sí, porque además yo había leído mucho sobre la Revolución Cubana, a pesar de que en mi casa, cuando yo era muy joven, mi padre era industrial, y en mi casa estaba prohibido hablar de Fidel y de la ideología del comunismo y del socialismo. Pero bueno, yo tuve, entre comillas, la suerte de que mi padre falleciera cuando yo era muy joven, porque si no yo hubiera sido lo que él quería que yo fuera. Y no me hubiera dado la posibilidad de ser quien yo quería ser. Entonces eso también me liberó y yo empecé a recorrer otro tipo de caminos, hablando de ideologías. Y bueno, y así descubrí que hay una cantidad increíble de escritores, de gente ligada a la poesía, como de García Lorca o Pablo Neruda, que extrañamente adherían
a ese tipo de ideología. Y yo digo, bueno, estos tipos no pueden estar tan equivocados, porque si escriben las maravillas que escriben, desde la sensibilidad brutal que te emociona, digo, bueno, yo prefiero seguir ese lineamiento, ¿no? Fernando, tú, corrígeme, pero yo me enteré de que en cierto momento tú, trabajando con Maradona, ya no de jugador, sino de entrenador de Argentina en la Copa del Mundo de Sudáfrica, tú, es cierto esto, no sé si sea una cosa que me han contado mal, tú compraste libros para los jugadores, Sí. libros para que alimenten su concentración y puedan leer a García Márquez y demás. Sí, sí, bueno, pero eso lo he hecho desde siempre, aún estando en Lincoln, en Rivadavia de Lincoln, donde empecé, porque para mí siempre entrenar es antes que nada educar. Y yo ya estoy cansado de que al jugador se lo instrumentalice y que no se lo eduque porque lo quiere mantener en ese estado de estupidez total para manejarlo mejor. Te pregunto algo. ¿Messi agarraba un libro? Todos. Vos sabés que fue muy alentador para mí esa experiencia, porque cuando Argentina queda eliminada en el 4-0 contra Alemania y volvemos a la concentración de Pretoria, los jugadores hicieron todo un lío porque se querían ir esa misma noche, ¿no? No soportaban la angustia de la derrota y entonces yo decidí quedarme porque, bueno, yo la estaba pasando muy bien en el Mundial. La derrota era una de las posibilidades porque ganar no es una obligación, es una posibilidad. Y entonces, al otro día, a la mañana, cuando se habían ido todos, con el cuerpo de ayudantes, comenzamos a recorrer la habitación y yo iba con el corazón en la boca, digo, Vamos a todos los libros. ya veo que... Y no había un solo libro, se lo habían llevado todo. Y había libros bastante pesados, porque, por ejemplo, ¿Por qué no soy cristiano?, de Bertrand Russell, o sea, libros que tenía que ese se lo llevó Mascherano y el gringo Heinz y Carlito, hasta Carlito, todo el mundo se llevó un libro, muchos libros acerca de la historia de las montoneras en Argentina, y sin embargo no quedó ninguno. Por eso a mí me gusta pasar por la vida de los jugadores, pero dejándole siempre algo, dejándole un mensaje, porque eso en definitiva es lo que trasciende y lo que se recuerda. Después de las victorias y las derrotas, esos dos grandes impostores, como dijo Borges, con el tiempo hasta se te olvida, ¿no? Claro, y tú acabas de decir, escuchándote un poco a conversar, me hace acordar muchos tiempos cuando yo jugaba, por decirte, en Independiente, cuando el profe Daguerre, el caso de los libros, ¿no? Daguerre era un preparador físico, te digo preparador físico porque era un tipo que no solamente ha llegado al Pato Pastor, era un tipo que normalmente se ubicaba en la concentración del jugador, en el día a día, y llegó un momento que yo tuve la suerte de contar con Cristian Marche en Independiente y después del profe Daguerre. O sea, dos profes bárbaros, ¿no? Claro, dos emblemas. Entonces, y eso de los libros es muy de los profes de educación física, de tener atento al jugador, no solamente en el campo, sino cuando están descansando, que llega un momento que normalmente haces entrega de un libro y el jugador lo lee. Sin ningún tipo de duda, en el claro. caso nuestro, por Independiente, en un caso era el Negro Galván, que hace un par de Falleció. meses falleció Sí. y los adelantó a nosotros. Sí. Entonces, eso de los libros me hace recordar mucho a Quistermache, a Daguerres, que eran esos profes que se metían a la concentración a hacer todo prácticamente, ¿no? Y Claro. dentro de eso, de este tema de la ideología que has metido, ¿hay un fútbol de izquierda y un fútbol de derecha? Sí, sin ninguna duda. Claro. ¿Sí? Sí, el fútbol de izquierda precisamente es el que está ligado a la pertenencia, al barrio, a los buenos modos, a la ética. El otro prescinde de todo y hay que ganar de cualquier manera. Y así estamos, ¿no? Así está la sociedad, no solamente el fútbol, porque en Argentina han ocurrido en los últimos tiempos cosas que realmente son muy preocupantes, hasta la muerte de un chico de Manuel Ortega, por una causa perfectamente evitable, pero por culpa de la negligencia y de la irresponsabilidad de una dirigencia que es miserable de hace mucho tiempo, el chico fallece y el mismo día que él muere y en su casa lo están velando, a la noche siguió el circo romano con el partido Boca River que terminó con el gas pimienta. Entonces, si el fútbol sirve para eso, no sirve para nada. No sirve para nada, exacto. Bueno, más adelante vamos a hablar, ya que tocamos el tema de la información y hablabas de compartir y de que trascienda con esto de los libros. Vamos a hablar un poco de las charlas que vas a dictar en Campus B de la UPC para muchachos de Adecore, ¿no? Adecore, sí. Así que con ese tema volvemos después de la pausa. Pero antes, quería hacerte una sencilla pregunta.
¿Cómo denominamos el concepto si no es preparador físico? ¿Cómo te gustaría llamarlo? No, preparador de jugadores. La preparación física está mal. Quiero decir, es un concepto muy reduccionista porque el preparador físico puede ser de un atleta de 100, de 200 y de 400, que lo único que tiene que hacer es correr en una línea recta, en un andarivel que no está expuesto a los golpes, no tiene que girar, frenar, elegir si ir a derecha, izquierda. Lo del jugador es mucho más complejo, Ramón lo sabe mejor que yo. En una centésima de segundo vos tenés que jugar a favor de la eficacia y a lo mejor no encontrar los caminos. Entonces eso de correr por correr a mí no me va porque los mejores jugadores del mundo no son los que más corren, sino los que mejor juegan. Hace poco lo dijo Xavi Hernández, y yo creo que es válido también para el Perú y para la selección o el fútbol peruano, que el futuro del fútbol es el talento, quiere decir, de alguna manera, el futuro está en volver a la fuente, volver para atrás. Porque yo recuerdo grandísimos equipos de Perú con grandísimos jugadores y después también aquí, como en otras partes del mundo, se confundió todo en Argentina después del Mundial de Suecia del 58 porque lo denominaron un fracaso y los crañotecos dirigentes que saben mucho de negocio pero nada de fútbol dijeron que había sido porque nos pasaron por arriba corriendo, pero no sacaron la cuenta que el Mundial lo había ganado Brasil, que jugaba al ritmo de samba, caminando, ¿no? Entonces eso de la cualidad más importante de un jugador de fútbol no es la velocidad, no es la fuerza, es dominar la mayor cantidad de conceptos que le permitan resolver la mayor cantidad de jugadas a favor de la eficacia. O sea, tú odias a Sampaoli, digamos. No, yo tengo una... Vamos a correr todos, ¿no? Para arriba, para abajo. Pero Sampaoli no es eso, Jope. Sampaoli no es eso. Sampaoli no sé qué juega, yo no me he dado cuenta todavía. En Chile lo aplaudí, en Argentina no sé a qué juega. No, pero en Argentina, el técnico de Argentina tendría que ser Copperfield. Sí, claro. Porque es imposible. ¿Cómo haces? Pero cuando vos tenés los jugadores 3 días cada 3 meses.